Hemos iniciado una serie de predicaciones en toda la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Es una de las epístolas que se llaman epístolas pastorales, dirigidas a pastores de iglesias, como primera Timoteo, como segunda Timoteo y como la epístola a Tito. Y el tema de toda la serie es aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Debemos recordar eso. La iglesia no es nuestra casa, aunque es bueno sentirnos en familia y como parte de la casa, pero es la casa de nuestro Padre Dios. Se hacen las cosas como nuestro Padre Dios nos haya mandado. Pero a veces fallamos porque no conocemos lo que nuestro Padre Dios ha dicho al respecto de la iglesia. Vamos a leer el versículo del 12 al 14. Primera a Timoteo, del 12 al 14. Aunque la exposición estará básicamente en el 12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oh Dios, que Él bendiga su santa palabra mientras meditamos en ella. El título de este sermón es: el ministro debe ser puesto por Jesucristo. Quisiera que enfaticemos esto. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es uno con el Padre, quien selecciona, capacita y pone a un hombre en el ministerio. Esta frase pone es, imagínenselo así, lo toma y lo pone. ¿Entienden? Eso hizo Jesucristo con sus ministros. Los toma de diversos trasfondos. Muy diversos. Gloria a Dios que es así, porque Dios no hace acepción de personas. No escoge solo ciertos y otros, sino de todo trasfondo, Él ha querido seleccionar para ponerlos, pero antes de ponerlos los capacita para el ministerio que les da, entendiendo la palabra ministerio como un área de servicio que pronto ahondaremos en ello. Vamos a tener que iniciar por la triste reflexión de que hay muchos, no pocos, a los que Dios no ha enviado, ni seleccionado, ni capacitado, ni puesto, pero hablan en su nombre. Jeremías 23:21 dice, Jeremías 23:21, leo, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué les parece esto? ¿No les parece las noticias del día? Y esto hace siglos de siglos. Vuelvo a leer, dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, muy activos, haciendo cosas, empresas que hacen en nombre de la religión, en nombre de Cristo, pero dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Siendo esta situación tan seria, Dios nos ayude. Entonces a nosotros sí entender a quienes Dios selecciona, capacita y pone en el ministerio. Porque, como les digo, la serie se llama Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo harán ustedes pronto para seleccionar, para más bien lo que la Biblia nos enseña es para reconocer? Esa es la tarea de la iglesia. Reconocer a aquellos que Dios ha llamado, seleccionado, capacitado y los pone. Y la iglesia debe decirle amén. Pero si la iglesia está bien capacitada, no dirá, ni reconocerá, ni dirá amén cuando trate de venir otro que no tiene las calificaciones que Dios pide a ponerse como ministro del evangelio. Entonces es serio, ¿verdad? El tema.
¿Por qué estamos así tan mal? ¿Cuántas iglesias hoy en día tienen como pastores personas que no deben ser pastores porque no tienen las calificaciones que Dios pide para un pastor? Y ellos se engañaron a sí mismos y la iglesia fue engañada y escogió sin el parámetro bíblico. Ah, pero él habla muy bien y sabe, parece de la Biblia y es simpático y tiene buenas características, pero vamos a aprender con toda la epístola qué pide Dios de los ministros. Hoy vamos a centrarnos en la actitud que tiene este ministro del Señor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vean qué linda manera de expresarse. Número 1, gratitud hacia Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dice, el apóstol, que le da gracias, que lo fortaleció. Esa palabra puede ser traducida también, el que me capacitó. Le dio las energías. Realmente en el original griego esa es la palabra usada, la palabra que viene de dínamo, que tiene que ver con energía. Me dio las energías necesarias para hacerlo. ¿Pero energías para qué? Para la labor del ministerio. El ministerio requiere fuerzas físicas y requiere fuerzas de ánimo. Y si ustedes, hermanos, algunos de ustedes tienen en su corazón por lo menos el leve anhelo, piense, usted va a el leve anhelo de servirle al Señor como ministro, quiero decir. Piense muy bien, porque usted va a necesitar una clase de energías que no se las dan las vitaminas ni nada más. Solo Dios puede darle las fuerzas de sostenerse para lo que significa esta clase de trabajo. Como les decía, la labor del ministerio requiere fuerzas físicas y fuerzas de ánimo. Y requiere la actitud apropiada para ir y decir, a pesar de que siento que no tengo fuerzas, voy porque Él que me llamó me capacitará. Y yo sé, y puedo decir en mi nombre y en el nombre de otros que sirven para el Señor, que cuando uno siente que ya no tiene más fuerzas y está agotado, para nada más tirarse ahí, Dios le vuelve a dar fuerzas para levantarse y seguir adelante. Solo Dios, en lo que se sufre, en lo que se trata con las almas, en lo que ya he gastado horas de servicio, de actividad, y no parece dar resultado. Y cuando parece que ya no hay más fuerza ni ánimo, pero dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me capacitó y me dio las energías, a Cristo Jesús, nuestro Señor. De hecho, el apóstol Pablo, en cierto momento es en la segunda epístola a los Corintios, prácticamente que toda esa carta es una defensa de su apostolado, porque los siervos de Dios son atacados. Hay ataques contra ellos. ¿Por qué? Porque si Satanás logra meter en la mente de las personas algo contra el siervo de Dios, usted no va a recibir nada de ese siervo de Dios. Entonces esa es la labor. Y él recibió muchísimos ataques y por eso hasta escribió esa carta. Cartas, como les digo, para defender su ministerio y su apostolado. Cuando vemos aquí en la actitud del apóstol Pablo, nos da una muy importante lección desde el inicio, porque él empieza, doy gracias. Doy gracias. Miren, mis estimados, si algo necesitamos aprender es a ser agradecidos. Nuestra actitud pecaminosa y nuestro corazón nos lleva siempre a quejarnos, y la queja es contraria al agradecimiento. Este corazón ingrato y mal agradecido nunca está satisfecho. Siempre tiene una actitud negativa y siempre algo no está bien y siempre algo no es como yo lo hubiera hecho. Y esa actitud se debe cambiar por el agradecimiento. Porque vean que si tenía cosas de que quejarse Pablo con todas las cosas que le pasaban, tenía. Pero ¿qué hacía él? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Cómo es su actitud en la vida cuando enfrenta cosas? ¿O cómo es su actitud diaria?
Empieza usted con un doy gracias al que me fortalece, al que me dio vida hoy para levantarme. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿O es usted quejoso? Porque eso es lo contrario. Y observen, por favor, no pensemos que esto, mire, cada uno de nosotros, no creo que alguien se escape, ni el más pequeño, ni el más pequeño. Por algo se queja. Y la queja es contraria al agradecimiento. Y el apóstol Pablo nos da una lección. Doy gracias. Doy gracias al que me fortaleció. Enseñémosle a los niñitos la mañana, ¿qué es lo primero? Dar gracias a Dios. Nos cuidó en la noche, no nos pasó nada malo, pudo haber pasado una tragedia, pudimos haber muerto en quién sabe qué, enfermedad, pero estamos levantados en la mañana. Lo primero, dar gracias. Doy gracias al que me fortaleció. Y miren, que esta actitud de queja no es algo que solo le puede pasar al cristiano común. Los ministros del Señor pueden llegar a esa situación de quejarse. Cuando nosotros leemos en Hebreos 13:17 lo siguiente, presten atención al final. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Oigan, la razón por la que ustedes, miembros de la iglesia, tienen que sujetarse. Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces le pregunto, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que los pastores aquí, el pastor Randall y yo, velamos por sus almas? ¿Que nos importan ustedes? ¿Que oramos por ustedes? Aquí dice que esa es nuestra tarea, pero oiga lo que dice siguiente, como quienes han de dar cuenta. Ya lo he dicho antes, pero yo cuando leo este versículo hasta que me sostengo y digo, Dios mío, no sé cómo será eso, pero el que Dios tenga que pedirnos a nosotros cuentas de ustedes es algo muy serio. Así que tenemos que pasar a veces por la triste tarea de tratar cosas que usted no quiere que tratemos. Y entonces dice el versículo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces veamos la actitud del apóstol Pablo y vean lo que puede llegarse. El apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Esto es el ideal, ser agradecidos. Nosotros, los ministros del Señor también. Pero ocurren situaciones de las cuales estamos advertidos que llevan a los ministros de Dios a quejarse. Y no debe ser así, debemos hacer esto con alegría. Y realmente que es la labor más preciosa y más noble que Dios pudo darnos. Pero nuestro corazón pecaminoso y las artimañas del enemigo hacen que llegue el momento en el que un pastor puede quejarse. Y solo imagínense aquellas quejas y las razones de esas quejas. Pero aquí nos dice el escritor de los Hebreos, esto no os es provechoso. Ustedes deben procurar, iglesia del Señor, tener una actitud tal que los que les pastorean, seamos nosotros o los que el Señor traiga en el futuro, que nosotros no estamos para aquí para siempre, nos vamos a morir, mover o lo que sea, pero que esos ministros del Señor lo hagan con alegría y estén contentos de servirle al Señor y digan, qué hermoso, aquí estoy pastoreando la iglesia en San José. Y vamos avanzando, y vamos venciendo, y vamos aprendiendo, y vamos madurando. Y no, aquí estamos atascados otra vez en el mismo problema del año pasado porque no se puede avanzar. La misma actitud, las mismas quejas. Entonces, lo que conviene es, para la iglesia, tener pastores que ejerzan el ministerio con alegría. Contaba en la conferencia pastoral pasada que yo visité un pastor que ya tiene muchos años de estar ahí, pero dice, por unos años, yo no sé si como más de 10 años, pastoreó una iglesia en otro estado. Y decía él que él llegaba tan deprimido a la casa, que si no era porque la esposa lo conocía y sabía tocar el piano y se ponía a tocar unos himnos para calmarlo al pobre hermano, dice, yo llegaba que sentía que ya no aguantaba más. Y bueno, y de ahí lo movió Dios a otra iglesia que lo aprecia mejor. Pero quiero decir, hermanos, piensen que esto es posible.
puede llegar un ministro de Dios y no está bien. Puede pasar porque lo estamos leyendo para que lo haga ya quejándose. Y eso no es provechoso. Queremos así, más bien, como el apóstol Pablo que dice, estoy contento y agradecido porque Él me fortaleció para la tarea. ¿Cómo lo hacemos? Procurando aprecio y respeto y apoyo al ministerio pastoral. Y en esto de aprecio y apoyo y respeto, de ninguna manera llamamos a aquella actitud, ¿verdad?, que hay en otros lugares donde se manipula y resulta que los líderes son incuestionables, son los ungidos, son los que usted no puede llevar. No, aquí usted puede acercarse a los pastores y hablar y decir lo que a usted siente y piensa y va a haber la apertura. Y debe haber entonces de parte de ustedes, y hablo más que todo con los miembros de la iglesia, una actitud apropiada de defensa de los pastores. Cuando usted oye algo contrario a su pastor, ¿cuál es su actitud? ¿Le defiende o se une al grupo de los criticones? Porque usted debería decir, bueno, si eso me parece una crítica válida, llamemos al pastor para hablar de eso. Eso es lo que debe hacerse. Lo otro es dañino y daña a la iglesia. Estamos aprendiendo a cómo conducirnos en la casa de Dios. No vamos a permitir, no lo permitamos. Esa actitud de que parece que estamos, que ya viene el sermón, que la notita de evaluaciones, vamos a ver qué dice hoy, qué no debió decir, vamos a ver cómo se compuso, como una evaluación. Así no es. Vamos a recibir el ministerio con corazón agradecido, porque eso es lo que le conviene. Y eso es lo que va a traer alegría a su corazón. Debemos corregir eso, debemos estar alerta, pero sin llegar a ningún otro extremo. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no nos enseña que los ministros de la iglesia estén en un puesto que llamamos vitalicio, es decir, como esos dictadores que hasta que se muera. No. Si el hombre de Dios, el ministro, comete pecado y hay testigos, ese es su deber, debe ser expuesto. Y la Biblia nos dice cómo, después lo veremos, pero la Biblia nos dice, así que en nuestra manera de verlo, no. Un pastor puede ser depuesto, puede ser. Y cualquier otro, así como es expulsado un miembro de la iglesia que se comporte inadecuadamente, o así como un miembro de la iglesia puede estar en un proceso de disciplina, el pastor también es un creyente sujeto a cierta disciplina. Bien, eso para que se calme cualquier idea de que estuviéramos pensando que nuestra fidelidad a los ministros debe ser ciega y completa. Es, como decimos en el pacto, siempre y cuando ellos sean y se conserve fieles a la palabra de Dios. Y ahí es donde les vuelvo a decir como la espanta, y usted tiene Biblia. Y usted es el que tiene que saber si ese hombre se está desviando o no. Usted lee su Biblia, estudia su Biblia, y entonces la responsabilidad es suya. En oración. Pero lo lindo es apreciar el ministerio, apoyarlo, y también ser perdonadores, y también ser pacientes, porque estos que sirven al Señor son seres humanos, redimidos, sí, pero todavía luchando con su propio pecado. La Biblia nos dice además de que no solo dice, gracias doy al que me fortaleció, a Cristo Jesús, sino que Él toma tiempo para decir, ¿quién es Él? Nuestro Señor. Eso es muy, muy importante. Cuando se habla esta palabra, nuestro Señor, que en griego es Kyrios o Kurios y en Adonai es el hebreo, tenemos que volver al significado de esa palabra, que tiene que ver con ustedes y conmigo. Esa palabra significa amo y dueño. Nosotros usamos la palabra Señor para todo, ¿verdad? Hey, Señor, Señor, todo, como si nada, Señor. Pero aquí no es esa clase de Señor. Él es amo y dueño. Y el apóstol Pablo le da ese título. Y veamos, les leo el profeta Isaías 26:4 que dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Entonces vean la conexión entre lo que dice el profeta Isaías y Pablo, el apóstol. Dice que Jesucristo
Es el Señor que lo fortaleció. Y él lo que está diciendo es para mí es este. Isaías 26:4, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es el que nos capacita. El mismo que fortaleció al apóstol Pablo es ese mismo. No es otro, no es otro Dios, es el mismo Dios. Y debe enfatizarse que al Hijo de Dios, Jesucristo, se le da este título divino. Porque el Padre se lo dio. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y oigan, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es Él su Señor? ¿Puede usted decir, Jesucristo es mi dueño y mi amo? Bueno, usted puede decirlo. Pero se supone que si Él es su dueño y su amo, usted le obedece. Le obedece. No le pone condiciones, le obedece. Hay mucho en la Sagrada Escritura con respecto a al señorío del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice, es Señor aún del día de reposo, Marcos 2:28. Y esa palabra aún está diciendo, Él es Señor de todo, aún. Hasta de esto. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso vemos la igualdad de rango entre el Padre y el Hijo. Esto se dice del Padre, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué les digo que esto es el Padre? Porque dice que Él es el invisible, el que nadie ha visto ni puede ver. Pero Jesucristo lo hemos visto, Él se hizo hombre y entonces no se trata del Hijo, se está hablando del Padre y al Padre se le está llamando soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero vean que lo mismo se dice del Hijo de Dios. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con Él están son llamados y elegidos y fieles. ¿Por qué es esto tan importante? Porque andan por ahí los de esa secta que es terriblemente dañina, que niega a Jesucristo como el Señor. Piensan que Jesucristo es un ser creado por Dios por medio del cual Él hizo el universo. Y eso no es lo que la Sagrada Escritura enseña. El Hijo de Dios, Jesucristo, es Señor como el Padre es Señor. Lo mismo que se dice de Jehová el Señor, se dice de Jesucristo el Señor. Y en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Es Él su Señor? ¿Conoce usted a este Cristo al cual el apóstol Pablo le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús? Bueno, empiece por preguntar, ¿le agradece usted a Cristo Jesús? ¿Cómo Él le ha fortalecido y lo sostiene hasta el día de hoy? Porque Él es el que sustenta el universo entero. Lo siguiente que dice el texto que tenemos es, porque me tuvo por fiel. Él agradece a Jesucristo el Señor, dice, porque me tuvo por fiel. El que aspira a ser ministro del Evangelio primero va a ser probado. Porque no podemos decir que es fiel si no ha sido probado. ¿Cómo sabe que es fiel? Primero pasó por la prueba, la pasó bien y ahora sí podemos decir es fiel, pasó la prueba. Bueno, entonces el mismo apóstol Pablo pasó por cosas de las cuales salió bien, salió exitosamente de esas pruebas, y eso entonces debe mostrarse en todo aquel que quiere servir al Señor. Pruebas en su familia, pruebas en su trabajo, pruebas en su vida, pruebas en la... Pero de eso salió bien. Y la iglesia lo notó, y varios lo notaron, y lo conocieron, y dijeron, Él es fiel. Pero el Señor lo tuvo por fiel, lo hizo pasar por cosas, y Él pasó por las pruebas fielmente. Otros, lamentablemente, no.
Hay ocasiones en que la iglesia tiene grandes esperanzas en alguien y lamentablemente ocurre algo en lo cual se muestra que no, esa persona no era. Y duele, le duele a la iglesia, le duele a los ancianos por las esperanzas que pudieran tener, pero bueno, el Señor nos está mostrando de antemano, aliviándonos, previéndonos. Entonces oremos mucho por los nuevos, oremos por los jóvenes, oremos por los que están en el seminario, oremos por cualquier persona que pudiera ahora o dentro de 5 o dentro de 10 o 20 años llegar a ser pastor. Oremos que Dios los tenga por fieles, que ellos puedan pasar por las pruebas y demostrar, no, pasó, sí pasó todo eso, pero se sostuvo fielmente. Me tuvo por fiel, dice el apóstol, y ahora veamos esta frase, poniéndome en el ministerio. Ministerio. Bueno, una vez más, y es necesario insistir en cosas porque nosotros para poder refutar el error, tenemos que conocer bien la verdad. Y hoy en día ministrar es una palabrita que la han abusado terriblemente. Y en iglesias se está ministrando aquel. Unos piensan que ministrar a alguien es ponerle las manos para que se desmaye. Y entonces eso pasó en ciertas iglesias. Bueno, no es eso. Ministrar. La palabra es de servicio, servir. De hecho, pensémoslo en cuanto al país. Los ministros, estoy hablando del ideal, no que así sea. En los países hay ministros porque son personas encargadas de dirigir cierto servicio al país. Entonces se supone que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es alguien que sirve al país administrando todo lo que tiene que ver con eso. ¿Entienden? Sirve al país administrando tal cosa. Eso es lo que es un ministerio. No servirse a sí mismo, no buscar provecho de aquello para sí mismo. No es servir a otros administrando algo, una área. Eso es. Pero, entonces, aquí hablando del ministerio cristiano, es llamado en la Sagrada Escritura una buena obra. Al mismo Timoteo le va a decir esto después en el capítulo 3. El apóstol Pablo a Timoteo dice, si alguno anhela, es un deseo, obispado, que ese es el ministerio, buena obra desea. Pero esa palabra buena no es simplemente algo bueno, no, esa palabra es muy noble obra desea. Y así lo tiene que ver el ministro de Dios. Decía Spurgeon, si usted puede hacer cualquier otra cosa, Spurgeon era un predicador de Londres del siglo XIX, decía a los que llegaban a la escuela de pastores, si usted puede hacer cualquier otra cosa, ser carpintero, ingeniero médico, lo que sea, hágalo. Aquí va a estar el que dice de su corazón, yo no puedo hacer nada, esto es lo único y lo más grande que deseo ser. Tiene que tener el ministro al ministerio como lo más noble. Nada en la vida me haría sentir más privilegiado que ser ministro de Jesucristo. Ni ser presidente del país, ni ser ministro de lo que sea, ni ser embajador de otra cosa. Tiene que tener la persona indicada al ministerio como la obra más noble. No estoy tratando de ninguna manera de traer desmérito a ninguna otra profesión. Que todo eso se hace para la gloria de Dios. El médico cristiano para la gloria de Dios, el maestro, etcétera. Pero el ministro debe entender que esto es el más alto llamado. ¿Por qué? Porque él va a representar al rey de una manera oficial. Va a hablar en el nombre del rey y va a administrar su casa. Así lo dice 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Asegúrese, iglesia de Dios, de que los que están en el ministerio cumplan esto. Y se puede decir de ellos que son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un detalle muy
interesante con respecto a esta palabra aquí, ministerio, es cuál es la palabra griega que usó el apóstol. Y realmente la palabra que está en el original griego es la palabra diaconado. Entonces, pudiéramos leer, me tuvo por fiel poniéndome en el diaconado. Para que entendamos todo lo que ser diácono significa. Él no está diciendo que Pablo era diácono oficial de ninguna iglesia. Lo que está dándonos a entender es de la amplitud de la diaconía. ¿Ven? Entonces, el diácono es un servidor y entonces él dice, él me puso como diácono. Eso nos da claridad para que cuando leamos en Romanos 16 que había una hermana bebé, diaconisa de la iglesia en Cencrea, no entendamos que ella tenía un cargo oficial en esa iglesia. Era una servidor de la iglesia en Cencrea. Como hay servidores y servidoras diáconos o diaconisas en la iglesia. En la iglesia no debería haber alguien que no sea diácono o diaconisa. Todos, unos sirviendo en una cosa, otros sirviendo en otra. Pero el oficio de diaconado, vamos a tener que esperar hasta los más capítulos, qué dice Dios de ese oficio como tal. Pero bueno, lo interesante es que él usa la palabra diaconado por ministerio. Y dice que le da gracias a Dios porque lo tuvo por fiel para ponerlo en el diaconado. Ahora, ya que diaconado es servir, vamos a ver cuál área específica de servicio es la del ministro del Evangelio. El servicio del ministro de Cristo es un servicio a la iglesia. Él sirve a la iglesia, pero esto no significa que va a agradar a la iglesia en todo. Es decir, eso es lo que la gente entiende. Para yo poder darles un buen servicio a ustedes, tengo que tenerlos contentos a todos. Lo que pasa es que tenemos un corazón pecaminoso. Y entonces, para que estén todos contentos, tendría que ceder en cosas que son incorrectas. Entonces, no es esa clase de servicio. De hecho, el apóstol Pablo le dice en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo. Presten atención al versículo, dice, pues, él hace una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí es donde tenemos el asunto. Porque es muy difícil. No es fácil. ¿Quién va Piensa en esto. ¿A quién le gusta ganarse enemigos gratis así? Que le caigo mal a este, le caigo mal al otro. ¿Por qué? No. Todo lo contrario, lo que somos los ministros son ganadores de almas. Quiero que conozcan a Jesús, quiero que caminen con Jesús, quiero que vivan vidas santas. Lo que pasa es que para eso habrá que tratar y decir cosas que no son agradables a este corazón pecaminoso. Entonces llega el apóstol y dice así, llegamos a un punto en que tengo que hablar de algo muy serio, muy mal que anda con ustedes. Y me tengo que hacer esa pregunta, ¿yo a quién le sirvo? ¿A Dios o a los hombres? Porque si trato, dice él, de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos entonces aquí la respuesta de por qué han fracasado hombres que empezaron bien. Porque olvidaron que por sobre todas las cosas son siervos de Cristo. Y que cuando hay un conflicto de intereses entre lo que Cristo manda y lo que la gente quiere que haga, voy a tener que preferir a Cristo. El Señor, por eso, nos enseña, y iglesia tiene que aprenderlo, que hay cosas para las cuales nosotros no tenemos que estar pidiendo autorización ni permiso, porque el llamado nos lo dio Cristo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y donde Dios nos abra una oportunidad para predicar, lo haremos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice que lo hagamos. Ahora bien, vendrán los cuestionamientos y entonces habrá que haber ese balance.
¿Hay alguna oveja necesitada? ¿Hay alguien que está siendo descuidado? Hermano, dígale, vaya, consulte al pastor. Le aseguro que a la hora que sea que alguien necesite ayuda, los verdaderos ministros sacan tiempo para ir y ver y hablar y orar. Y que este trabajo no tiene horario de 8 a 4 de la tarde o así. Aunque nosotros abrimos un espacio aquí martes y jueves, desde las 7 de la mañana se abre aquí todo el día, y le decimos a la gente, tome, pida un permiso, venga y hable con los pastores, trate su caso, estamos para ayudarle, venga a orar. Y digo la misma confrontación de la vez anterior. ¿Cómo si usted tiene algo ahí que le está molestando y se lo ve y no sé qué, y usted dice, me puse a leer en internet, todo lo que tengo dice como que puedo tener cáncer? Yo le aseguro que usted pide permiso y se va a hacer al examen, lo que sea que le hagan. Pero entonces, ¿por qué no actúa de esa misma manera con su alma? Y diga a su jefe o al que sea, tengo una cosa muy, muy importante, necesito 2 horitas el martes o el jueves. Y voy a tratar mi asunto porque ando en angustia, porque estoy con dudas, porque me está venciendo el enemigo, por lo que sea, pero quiero tratar este asunto, todavía más importante que si tuviera una úlcera o cáncer físico, porque igual si no se muere de eso, de otra cosa se va a morir, pero su alma, eso es lo que más importa aquí. Entonces los siervos, los pastores tienen que recordar que son servidores de Cristo y de su palabra. Es decir, le sirvo al Señor conforme a su palabra a la iglesia. Entonces esas 3 áreas, Cristo, su palabra, la iglesia. Entonces, ¿qué regula mi servicio a la iglesia? La palabra. ¿Qué regula mi servicio a Cristo? Su palabra. Para no dar uno excusas incorrectas sobre lo que hace o no hace, es la palabra. Entonces, para ir terminando, piense usted con sinceridad, porque no tiene que responderme a mí, sino piense usted, ¿cuál es el concepto que usted tiene de los ministros del Evangelio? ¿Cuál es el concepto que usted en general tiene de los pastores, de los que usted ha conocido? Y después piense cuál es el concepto que usted tiene de los pastores que Dios puso en esta iglesia. Tiene que saberlo porque el requisito para unirse a una iglesia es reconocer a los que ya Dios tiene ahí como oficiales. Y los que se unen aquí tienen que decir, bueno, yo no voté por estos, pero al entrar estoy dando mi voto, sí. Creo que son hombres de Dios, creo que son ministros elegidos bíblicamente. Y sabemos, como les decía, que muchos de los que hoy son pastores no son fieles a Cristo y a su palabra. Y lo triste es esto, no siempre fueron como hoy son. Entonces, ¿cuánto está usted orando por sus pastores para que no pase en nosotros algo así? Que se diga, predicaba fielmente, pero ahora no. Vivía santamente, pero ahora resulta que ya abrieron las puertas a la mundanalidad en la iglesia. Y finalmente, confrontados todos con la actitud del apóstol Pablo, ¿agradece usted a Cristo? ¿Le agradece usted a Cristo por la iglesia? ¿Le agradece usted a Cristo por los que Él puso en la iglesia a administrarla? Y puede decirle usted a Él, como Pablo le dice, Él me fortaleció. Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Es Él su Señor? Si no lo fuera, hoy pudiera ser el día en que usted va y tiene su momento a solas con Dios y clama y le dice, Dios mío, yo he vivido como si yo me mandara, como si mi vida me perteneciera solo a mí, y hoy reconozco que tú eres dueño y Señor de todo, y quiero aprender a vivir para ti. Y este Señor Dios Todopoderoso que tuvo misericordia de un hombre como Pablo, que fue injuriador, perseguidor, malvado, fue recibido a misericordia, dice ahí la Escritura. Dios perdona. En la cruz su amor Dios demostró, hemos cantado.
y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Vamos a orar.